En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les dijo: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá en él. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: cerca el reino, ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad, no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo, en el juicio Sodoma será tratada con menor rigor que la ciudad. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio. Celebramos hoy la memoria de Santa Teresita. Debo confesar que es una de mis santas preferidas, como ya habrán intuido si han acompañado un poquito mi camino sacerdotal. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz es el nombre que ella toma cuando se consagra. Nació el 2 de enero de 1873, muere el día de ayer, digamos, murió el 30 de septiembre de 1897, 24 años tenía. El Papa la canonizó el 29 de abril de 1923, la beatificaron, y la canonizaron el 17 de mayo de 1925. San Juan Pablo II, en el centenario de su muerte, la nombró doctora de la Iglesia. Una mujer espléndida. Su vocación, su mamá la tuvo de último, a los 40 años. Había tenido, tuvo en total 9 hijos, 4 de los cuales había muerto, y luego nace ella de último lugar, es la quinta. Muere su mamá cuando ella tenía 4 años, y quedan las 4 hermanas junto a su padre, que tanto ama. Santa Teresita decía que ella era la preferida de su papá, así se consideraba y así se sentía. Muchas cosas, muchos acontecimientos no vienen al caso. Cuánto me gustaría poder dedicar todo el espacio para hablar sobre ella, pero muchos acontecimientos. Con 3 años ella ya tenía la conciencia de querer agradar a Dios. Apenas con 3 años, no hacer nada fuera de la voluntad de Dios, quería. Su hermana entra al convento en las Carmelitas, ella desea entrar, pero no es posible por la edad. Hacen una peregrinación, recuerden que estamos hablando de Francia, hacen una peregrinación para Roma, en una audiencia papal. En ese momento el Papa era León XIII, no se le podía hablar al Santo Padre, digamos, no era costumbre, y ella arrodillada recibiendo la bendición de Dios en esa audiencia, se rompió el protocolo y le dijo: Santo Padre, es que yo quiero entrar a las Madres Carmelitas descalzas, pero no me lo permiten por mi edad. El Papa sonrió viendo la audacia de esta niña y le dijo: haz lo que tus superiores te ordenen. Entonces ella le dice: pero Santo Padre, es que usted no entiende, si usted me da permiso,
yo podría entrar solo con permiso suyo. Entonces él respondió esa frase que ella recuerda, dice, si lo tuyo es entrar, entrarás en su tiempo. Y así fue, entró ella un poquito más el día anterior a cumplir 15 años, pero tiene que ingresar con 15 años y 3 meses un poquito más después. Bueno, muchísimo. Allá en el convento luego le piden escribir, intuyendo la priora sobre su madurez espiritual, le pide escribir sobre su diario, sobre su vida, ella lo escribe, donde sale la historia de un alma, grandes escritos, grandes poemas, etcétera, o sea, no sé cuántas cantidades de frases podríamos hablar. Yo, digamos, les menciono 3, creo que puse 3 de mis preferidas. El primero es ella haciendo referencia a su camino, ya habíamos conversado la otra vez, dice, mi caminito es el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Esas son las 2 características, la confianza, ¿verdad? Una niña, una mujer que confía totalmente en Dios, incluso en medio de sus fragilidades, confía totalmente en Dios, y la entrega absoluta. Por eso una palabra muy recurrente de ella es el amor. Ese es el camino de la santidad es ese. La belleza de Santa Teresita, por lo menos para mí, que me cautivó, que yo leía el Padre Pío, que se acuerdan que les conté que había estado flotando ahí, que hizo devolver los aviones, ¿verdad? Sobre San Francisco de Asís, los estigmas, sobre San Felipe Neri, la cazuela aquella que no se acababa la comida y siempre había sopa para todos los niños. Esas cosas extraordinarias. ¿Qué hizo Teresita, el Niño Jesús? Absolutamente nada, nada de eso. No estuvo en 2 lugares al mismo tiempo, no tuvo estigmas, ¿cómo se llama? No se reproducía la sopa milagrosamente. Y eso es lo que me cautiva de la santidad de esta mujer, y es que es su vida ordinaria hecha con amor, todo hecho con amor. Y esa santidad que se baja, porque de pronto pensamos en una santidad que tiene que ver con fenómenos místicos, y una santidad de cada día. El que puso la cámara, que la puso con amor, el que puso la flor con amor, en fidelidad a Dios y en total abandono a su misericordia. Ese es el camino de ella, ¿verdad? Es el camino de ella. Por eso entonces la segunda frase, que es de las que me gusta, dice, hablando de su proceso de santidad, dice, en lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma, encontraba muchas fragilidades, dice, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Eso. Ella sabe que tiene un deseo de ser santa. Ella dice, Dios no puede poner deseos irrealizables en el corazón de sus hijos. Por lo tanto, entonces sí puedo ser santa. Esa convicción de la santidad que Teresita tuvo, recuerden, murió a los 24 años de tuberculosis, toda su vida, su corta vida. Sin embargo, se sabía muy frágil. Esta segunda frase, una de mis preferidas, y con eso avanzo. Jesús, no quiero probar ninguna alegría fuera de ti. Y si la llego a buscar, que no la encuentre. Es una profesión diciendo, Señor, no quiero probar ninguna alegría fuera de ti. Ella sabe que no quiere, pero sabe que es frágil. Y a pesar de que no quiere, dice ella misma, se lo dice el Señor, y si algún día, por frágil que soy, la llego a buscar, que no la encuentre. Pienso que esa podría ser una ejaculatoria para nosotros, ¿verdad? Señor, no quiero probar ninguna alegría fuera de ti, y si algún día por tonto, por frágil, por pecador, la llego a buscar, te pido que me ayudes a no encontrarla. Hoy por hoy buscamos alegrías a cualquier precio, aún implique romper con la alegría mayor que es Jesucristo el Señor. Santa Teresita del Niño Jesús le pedimos que interceda muchísimo más, y así como he hablado el otro día de Jacques Fest y en 5 horas veré al Señor, veré a Jesús, ¿cómo no? Yo pienso que no hay católico que quiera tomarse en su vida espiritual en serio que no pueda no leer Historia de un alma. Hay que leer Historia de un alma, y esa es más fácil de conseguir en cualquier librería. Historia de un alma, no Diario de un alma. Diario de un alma es de San Juan 23, que también hay que leer.
pero Historia de un alma de Teresita del Niño Jesús. ¡Ah, qué delicia! ¡Qué banquete para la vida espiritual! Historia de un alma, entonces les queda allí de tarea. Estamos leyendo el libro de Job y el trasfondo del libro de Job es esa pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ese es el tema. El libro de Job es escrito en el siglo V antes de Cristo, y lo que se conoce de la voluntad de Dios, de la justicia de Dios, es la gran pregunta. La idea era que las cosas malas le sucedían a las cosas malas, a las personas malas. Entonces, la pregunta de fondo del libro de Job, que ya estamos terminando, es ese: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Job no lo entiende, y hemos escuchado, lástima que no todo el texto porque es muy largo, pero algunos trozos. Yo señalo dos pedacitos de la lectura que hemos escuchado. Dice, recuerden, a él pierde todas las cosas, ¿verdad? Al final las tiene como una especie de lepra encima. Vienen unos amigos a consolarlos, 3 amigos, y empiezan a cuestionarlo, porque está diciendo, si usted se considera bueno y le están pasando cosas malas, es porque en el fondo usted es malo, usted quién sabe, y lo empiezan a atacar, buscando de que él reniegue de Dios, se separe de Dios, maldiga a Dios. Y entonces hoy Job decía en la lectura: tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios y no se cansan de escarnecerme? Y entonces yo pensaba, por eso lo puse en rojo: amigos míos. Atención, cuando uno termina de leer el libro de Job, lo lejos, o sea, qué lejos está de que esos 3 hombres que llegaron a visitarlo, a verlo, a acompañarlo, sean realmente amigos. Entonces lo primero que me brota a mí al terminar el libro de Job es decirle a usted: cuidado con la gente que usted busca, o más bien cuidado con la gente que usted escucha cuando usted está mal. No solo cuando está bien es otra historia, es cuando está mal. Cuidado, no todo mundo que se acerca cuando usted está mal es digno de ser escuchado. No todo el consejo. Teresita del Niño Jesús decía: yo no doy consejo sino antes me he encomendado a la Santísima Virgen. Pues no todo el mundo viene con un consejo encomendado a la Santísima Virgen María. Hay gente que ha sido herida y cuando encuentra a alguien que está sufriendo, aprovecha la oportunidad para aconsejar desde su herida, desde el despecho, por ejemplo, o desde la venganza, por decir algo. Entonces, atención, y no es que de pronto la gente tenga malas intenciones, que habrá quien se acerque con muy malas intenciones, pero por eso es muy importante el discernimiento del espíritu. Job lo logra. Job se deja cuestionar por las preguntas de estos hombres que cuestionan su fama y cuestionan a Dios, y sale airoso de allí, pero no siempre nosotros o todas las personas salimos airosas de allí. Entonces, atención a quién escuchas cuando estás en el dolor. Es muy importante. Atención donde buscas consejo cuando estás en el dolor. A veces ni siquiera son personas, a veces son canciones. Y pones la canción y le das vuelta y le das vuelta, y en vez de ayudarte a sanar, más bien cada vez que le escuchas le cae herida, le cae acetona a esa herida, ¿cómo se llama? Mentoleta a esa herida, ¿verdad? Y entonces cuidado qué es lo que escuchas o con quién escuchas cuando estás en el dolor. Maravilloso, es que hay que dar un aplauso. Mañana el texto de Job es uno de mis textos preferidos, ¿verdad? Porque Dios ha guardado silencio en todos los cuestionamientos que Job le ha dicho, y mañana Dios va a hablar. Qué manera, qué discurso va a tener que escuchar Dios de Job frente a todos los cuestionamientos. Pero sin embargo hoy Job dice una profesión de fe. Dice: yo sé bien que mi defensor está vivo, que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y mi carne verá a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Para entender el valor riquísimo de esta afirmación, hay que entender que el judío entendía o vivía una cosa que se llama retribución intrahistórica. Una palabrilla muy fufurufa para algo
muy sencillo, y era que el judío, como no tenía concepto del más allá, recuerden que el anuncio de Jesucristo es el que nos viene a hablar del reino y de la vida después de la muerte. Entonces la retribución intrahistórica consistía en que las acciones buenas y las acciones malas tenían premio o castigo en esta vida. No había más allá. No había en la concepción judía el concepto de cielo, de vida eterna, no había. Eso es propio del anuncio que Jesucristo viene a hacer. Y entonces por eso el castigo, el premio tenía que ser en esta vida. Usted seguramente oyó que decía, y si usted hace eso, sus hijos y los hijos de sus hijos serán malditos. Lo que está diciendo es que si usted comete esta falta porque no había más allá, y usted no sufre o no paga, alguien tiene que pagar eso porque tiene que haber retribución entre histórica y justicia histórica, y entonces si no paga usted, van a pagar sus hijos y van a pagar los hijos de sus hijos. Y entonces así lo concebía. Y Job está sufriendo y él sabe inocente, él sabe que lo que está viviendo no tiene que ver nada con su pecado porque ha sido un hombre justo, sus amigos lo cuestionan. Y él da un paso grandísimo, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que se levantará y va a levantar al humillado también y lo veré cara a cara. Eso era imposible si no es por inspiración del Espíritu, porque Job no sabía sobre la vida, no sabía sobre la vida eterna. Y entonces pensaba yo en esta frase final. Dice, esta es la firme esperanza que tengo. Así termina Job este discurso. Ya les digo, mañana Dios contestará a Job, un texto bellísimo. Entonces yo pensaba también, ¿cuál es la firme esperanza que tienes? Nosotros tenemos que revisar constantemente cuál es nuestra esperanza. Si nuestra esperanza, les decía hace unos días, la esperanza que tenemos, la que Job tiene, es una esperanza que va más allá de la tierra. Repito, cosa que era imposible en ese momento que él entendiera, sin embargo su dolor le ha llevado a una esperanza más allá de la tierra. ¿Cuál es su esperanza? Su esperanza, esta es la firme esperanza que tengo, que algún día voy a salir de pobre. Esa es su esperanza. Esta es la firme esperanza que tengo, que voy a bajar el de peso que necesito. Esa es su firme esperanza. Esta es la firme esperanza que tengo. Lo que me refiero es que Ahora, entonces no quiere que nosotros consigamos estas cosas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuidado, nuestras esperanzas grandes, firmes, tienen que ver con cosas de la tierra, porque si es así, su esperanza se va a acabar, se vuelve muy frágil, no va a ir más allá. Esta firme esperanza que tengo, dice Job, ¿cuál? Que voy a ver a mi vive. Riquísimo. Todavía un paso más. Qué bello. Misa, o si no van, puedan leer el texto. Qué bello es Dios dándole. Del predicador, ¿verdad? Recuerden, Lucas se ha puesto en camino, capítulo 9. Ahora empieza el capítulo 10 con algunas consignas que ha dicho. Yo nada más le dice, los mando como corderos en medio de lobos. Eso tiene varios significados. El primer significado dice, corderos en medio de lobos. ¿Cuál de los dos animales es violento? ¿El cordero o el lobo? Ok, el lobo. Entonces, te está invitando a cordero, es decir, a vivir una no violencia, sabiendo que eso te va a traer violencia a ti. Eso, Cristo lo vivió al punto. Fue un cordero manso que vivió violentado por los lobos, al punto de morir apelado, apaleado y crucificado. Yo cuando pienso en eso, pienso en todos estos conflictos. Ustedes han visto, a mí me impresiona, me tocó verlo, estando en la jornada de... Recuerdo un grupo de muchachos arrodillados rezando el Santo Rosario y unas muchachas allí de estas de pañuelo verde, viendo en la cara, gritándoles cosas, una le orinó el rostro y sin embargo recuerdo el joven rezaba. Qué bueno sería poder volverse, ¿cómo se llama? Y volverse violento contra ella, pero no, es la no violencia. ¿Qué significa también
es más bien hablar o evangelizar con contagio, no con violencia, no forzado. El Papa Francisco en una predicación decía algo muy bonito, decía que Cordero también significa que estamos apoyados en Jesús, haciendo referencia a un texto de San Juan Crisóstomo. Dice, pero si tú no vas como cordero, si vas como lobo entre los lobos, el Señor no te protege. Defiéndete solo, dice. Pero si tú no vas como cordero, si vas como lobo entre lobos, el Señor no te protege, defiéndete solo. Hacía una alusión, decía un texto de San Juan Crisóstomo. Es decir, nosotros no podemos ir prepotentes, no podemos ir prepotentes como lobos, sino más bien cuando nos reconocemos como corderos, necesitamos de alguien que nos defienda, es apoyado en Dios. Todos nosotros vamos como corderos en medio de lobos. Vamos en pobreza, no lleven nada. Y eso tiene que ver con que nos apoyamos entonces en Dios, apoyados solo en Dios. Las riquezas de la tierra nos pueden confundir. No es que quiere Jesús que sus discípulos pasen necesidad, no, todo lo contrario, lo que quiere es que pasen y confíen en la providencia. Yo les decía, les he contado que una de las cosas que me impresionan de las madres de la caridad, de las misioneras de la caridad, es que viven de la divina providencia. Literalmente viven de la divina providencia. Si tú vas al convento de las madres, de las hermanas de la caridad, misioneras de la caridad, le dice, aquí vengo a traer 100 kilos de arroz, ella se lo va a recibir. Pero si usted le dice, madre, yo quiero decirle que cuente con 100 kilos de arroz todos los meses, ella les va a decir que no. ¿Y por qué? Parece una grosería, un rechazo. No, es que saber que ya tienen 100 kilos de arroz todos los meses no les hace confiar en la divina providencia, ya tienen algo asegurado. Vean qué misterio, ¿verdad? El misterio de depender solo de Dios. Bueno, el predicador tiene que estar basado y apoyado en esta pobreza que significa depender de Dios. Dice, no saluden a nadie por el camino, ¿verdad? No quieren ser malcriados, no, lo que significa es que es urgente. O sea, que ni siquiera pierdan los grandes ritos orientales de saludarse, es que aquí nosotros levantamos la cabeza como garrobo para saludarnos y ya nos saludamos, ¿verdad? No, allá es todo un rito de verse, de inclinarse, conversar. No, dice, no pierdan tiempo porque es urgente la evangelización, entonces no pierdan tiempo. Dice, desean la paz, ¿verdad? Cuando lleguen a la casa, a ese lugar, digan la paz, y si hay gente de paz, la gente va a recibir paz. Usted tiene que desear la paz, como evangelizador tiene que desear la paz. Y terminaba diciendo el texto del Evangelio que curaran a los enfermos que hubiesen allí, porque también estamos invitados a hacer el bien. Esas 5 consignas del envío misionero que ha hecho Jesús con los 72 no se nos puede olvidar porque hoy siguen vigentes. También nosotros estamos invitados a no vivir en la violencia, a saber que vamos como corderos en medio de lobos. Yo lo pienso en la gente que trabaja fuera de la iglesia. Normalmente me dice, uy padre, qué difícil se me hace a mí evangelizar en el trabajo. Ya, y Jesús lo había dicho, como corderos en medio de lobos. Lo peor es que si no vas como cordero en medio de lobos, te vuelves lobo en medio de lobos, ¿verdad? Te vuelves lobo ahí también y actúas como lobo y a veces atacas como lobo también, ¿verdad? Entonces, deseando la paz, confiando en Dios, de la pobreza, con urgencia y haciendo el bien. Le pedimos al Señor que nos ayude y nos acompañe y que nos dé la fuerza para cumplir su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.